por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está. Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está. Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está. Él ha ganado, reinando está.
muy buenos días. Dios les bendiga en este tiempo. Deseo de todo corazón que todo esté absolutamente bien en sus hogares. Eh, el Señor es maravilloso dentro de todas las circunstancias y situaciones que nosotros podamos atravesar. Eh, Antes de pasar al tema de la predicación, yo creo que para nadie es un secreto porque las redes sociales ayer estallaron con el fallecimiento del pastor Luis María Cáceres en la ciudad de Duitama. Por cosas de la vida y que solo Dios entiende porque hay que hablarlo de esa manera. El pastor Luis de la congregación en Duitama, que tuvo tantos años la emisora, que fue presbítero de la sesión de Boyacá, fue tesorero distrital del Distrito Centro, fue tesorero nacional por periodo casi de 2 años y medio, pues se nos adelantó y partió con el Señor, el pastor por el cual, gracias a Dios y gracias a él, tuvimos la emisora en Paipa que tanto tiempo escuchamos, ¿no? Agradecido incluso de manera fehaciente con él porque algunas veces es necesario recordar que yo tuve la posibilidad de estar en esta emisora. Nosotros tuvimos un programa, yo creo que algunos lo recuerdan. Bueno, yo hice Vida Joven, hice Noctámbulos, Radio Lluvias, bueno, lo que me correspondía hacer en la emisora. Estuve mucho tiempo ahí, como 8 años, 10 años, no sé. Entonces, siempre que el viejo se nos haya ido es una tristeza para todos. Oramos por la pastora Ana, por Ángela, por Surisaday y por Ligna Daniela, que son sus 3 hijitas y su esposa. Y confiamos en el Señor que en estos tiempos de tristeza y de dolor, Él también está y nos acompaña. Hay un video que anda rodando mucho, justamente de Él predicando hace un tiempo atrás, no mucho tiempo, hablando que ni la vida ni la muerte podría separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y qué palabra más precisa predicada precisamente por Él. Entonces, oremos por esta familia, porque siempre que hay una pérdida, se siente muchísimo. Entonces, mi agradecimiento para con él, para las posibilidades que nos dio y por su liderazgo, porque todos los pastores o los líderes quizá que somos un poco más jóvenes, tenemos algo que agradecer al pastor Luis María Cáceres. Eso está absolutamente seguro. Con los muy buenos días para todos, iglesia. Un abrazo muy especial. Números, capítulo 20, para que por favor lo puedas buscar en tu casa. Números capítulo 20, recordándoles que es un privilegio poder encontrarles a todos y poder verles. Es una gran bendición, en serio. Que Dios les bendiga, que Dios les recompense para el haber podido sacar quizá este tiempo y poderlo entregar al Señor como corresponde. Gracias por eso. Que Dios les bendiga en serio mucho, 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 mucho. Números capítulo 20. Y hace un tiempo teníamos un título, semanas atrás, que era acerca de adagios populares. Y el título que definíamos para esa vez era lo que empieza bien puede terminar mal. Y hoy quizá haciendo una aproximación, no de pronto a ese mismo título, pero el que el Señor nos ha regalado para hoy tiene que ver también con frases muy coloquiales, ¿no? Y es todo o nada. De eso vamos a hablar hoy. Todo o nada es el título que el Señor nos regala para las personas que por ahí están tomando nota. Todo o nada, nuestro título para hoy, Números 20, versículo 2. La palabra del Señor dice a la letra: ¿Y por qué no había agua para la congregación? Se juntaron contra Moisés y a Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No hay lugar de sementera ni de higueras,
De viñas ni de granadas, ni aun agua hay para beber. Verso 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y a Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Verso 10. Y reunieron Moisés y a Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel contra Jehová, y él se santificó en ellos. Todo o nada, nuestro título. Uy, Dios mío, mira, yo no sé si ustedes lean estos textos con la misma, es raro lo que les voy a decir, con la misma pasión y con la misma nostalgia. Hombre, ¿cuántas veces es la primera reflexión que tenemos que hacer? Y lo digo quizá a forma de introducción. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quejado de Dios por un camino por el cual Él nos está atravesando? Y cuando resulta que al final nos damos cuenta que por ese camino sí era, así nosotros no estuviésemos entendiendo al principio, así para nosotros fuera difícil al principio, al final como que nos damos cuenta que así como le pudo pasar a esta nación de Israel, ellos salieron y se empezaron a quejar, ¿no? Esta era como estamos en el número 20, era como la cuarta queja del pueblo. Y resulta que lo que se está narrando acá es un asunto de absoluta tristeza. Porque al final de la historia, el agua terminó saliendo de la peña. Y al final de la historia, el agua termina saliendo de la peña, el pueblo terminó estando donde Dios quería que estuviera, pero aquí hay un agravante. Y su último versículo le dice, ¿no? Su último versículo dice que por lo cuales contendieron los hijos de Israel contra Jehová. Al final de la historia nos encontramos con que el pueblo directamente estaba peleando con Dios y que Moisés se pierde la entrada a la tierra prometida por la que había luchado por 40 años. En un instante, Moisés perdió la entrada a la tierra prometida. En un instante. Entonces, cuando hablamos de textos como estos, son textos que, hombre, la verdad pesan un poco porque en un punto todos los que hemos estado acá lideramos algo, ¿cierto? Entonces en un punto todos nos vamos a identificar con Moisés, porque todos hemos liderado, hermanos, todos. Así seas hermano mayor, estás liderando el llevar a tus hermanitos al colegio, ahí sos un líder. Así estés en tu trabajo y sos como el que toma la batuta, estás liderando algo. Seas padre de familia, seas hijo, hija, pero que siempre apoyas con decisiones en tu casa o con algunas opiniones. O sea, siempre estás liderando algo. O sea que es muy fácil identificarse con Moisés. Pero también, por el otro extremo, siempre sos pueblo, porque nosotros nunca dejaremos de ser ovejas, porque el Señor es nuestro pastor, nosotros somos las ovejas. Entonces también nos identificamos con el pueblo en el sentido en que algunas veces como que empezamos como a, no sé si la frase pelear con Dios sea lo más adecuado, pero yo creo que en el imaginario colectivo está la frase pelear con Dios, entonces vamos a utilizarla.
Y empezamos como a pelear con Dios porque no entendemos lo que Él nos está dando a vivir. Y en un punto nos damos cuenta que Dios tenía la razón, como casi siempre pasa. O sea, el pueblo empezó a decirle, pero mira, nos has traído para matarnos acá y no tenemos ni agua para beber. Y al final brota el agua de la peña. Pensá un poco, ¿cómo fue la reacción de este pueblo cuando al final, por lo que terminan peleando en contra de Moisés, peleando en contra de Aarón y lo más grave, peleando en contra de Dios, no sirvió para nada y fue una pataleta y una rebeldía porque al final el agua terminó brotando de la peña? Entonces esta es una historia que me encanta como toda la palabra del Señor porque nos permite ser Moisés y nos permite ser el pueblo. Y en algún punto en los dos bandos hemos estado. Todo o nada es el título que Dios nos regala. Vamos a tratar quizá tres temas si el tiempo nos alcanza. El primero es el pasado. El segundo, para las personas que están anotando, es el enojo. Y lo tercero es la parcialidad. Reitero, el pasado, el enojo y la parcialidad. El pasado. El texto que Dios nos regala para hablar del pasado es Números, capítulo 20, versículo 12, en el cual la palabra del Señor dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Este versículo referente a la vida de Moisés puede ser el versículo más agrio que nosotros tengamos que leer quizá de la vida de Moisés. Porque mira que aún el versículo de su muerte, perdón, pero es una maravilla. ¿Ustedes recuerdan cómo narra la palabra del Señor la muerte de Moisés? Dice que su rostro nunca decayó, que sus ojos nunca se apagaron. O sea, Moisés, o sea, literalmente, las narraciones de Moisés todas son excelsas, porque todas tienen que ver con la parte milagrosa de Dios a través de Moisés. Pero cuando uno lee este versículo de Moisés, pues uno se entristece por lo que dije anteriormente. 80 años de trabajo perdidos. Porque desde que Moisés nació y lo ponen en esa cesta y lo ponen en el Nilo, desde ahí Dios empezó a trabajar con él. Porque los niños, recuerda que eran sacrificados en esa época, y Dios, porque tiene un propósito y un proyecto con Moisés, le cuida la vida desde que tenía días de nacido. Es el primer bebé que se va no en una lancha sofisticada como la de ahora, en una vaina ahí que la mamá le hizo como un, por ahora le decimos Moisés al Moisés, por eso, o sea, en esa canastica con unas pajitas adentro y le echó, váyase. Y Dios, tú lo cuidarás. Desde ahí Dios estaba cuidando de Moisés. Hasta este punto que Dios le dice a Moisés que no va a ingresar en la tierra prometida, han pasado 80 años, o sea, 80 años en ese versículo, diciéndole, ahora no vas a entrar. El versículo es muy duro, pero mira, hablando del pasado, la importancia del pasado. El pasado en Moisés significa la vara. Algo crítico que podemos experimentar es que algo del pasado se apodere de nosotros. Algo crítico que podemos experimentar es que algo del pasado se apodere de nosotros, incluso si en el pasado Dios ha utilizado ese algo, hablando lógicamente de la vara de Moisés. Moisés tenía su vara, Aarón tenía su vara, y recuerda que desde Éxodo 3 Dios está haciendo milagros a través de Moisés y de Aarón a través de las varas. O sea, el pasado, porque estamos hablando de Números 20, ya ha transcurrido casi 39 años, en este punto de la historia, Dios le está diciendo a Moisés y nos está diciendo a nosotros, cuídate del pasado. La vara era importantísima para Moisés, o sea, los métodos antiguos, el pasado, pero no era lo único que Dios podía utilizar para glorificarse. Aquí ya vos tenés que ir haciendo como una introspección y una reflexión personal de cuántas veces Dios ha utilizado algunas cosas en nosotros. Y tenemos que ser sensibles para entender en qué momento Dios deja de utilizar ese algo que siempre ha utilizado. Porque Dios tiene una multiformidad
para podernos bendecir a nosotros como iglesia y como sus hijos. ¿Cuántas veces hemos perdido bendiciones de Dios solo porque Él pide cambiar nuestros métodos y nosotros no estamos acostumbrados al cambio? Palabras más, palabras menos. Dios en la vida de Moisés siempre utilizó la vara. Y en un punto Dios le dijo, Moisés, ya no es con la vara, ahora es con tu palabra. No discernir en ese momento el cambio que Dios quería hacer de vara a boca hizo que Moisés no entrara a la tierra prometida. Qué difícil es renunciar a cosas propias, pero está demostrado que lo que está muy arraigado a nosotros, así como la vara estuvo arraigada a Moisés, nos puede hacer perder grandes bendiciones de Dios en nuestras vidas. Yo voy a narrar algunos textos bíblicos acá y para que el tiempo nos acompañe, quizá pido agilidad en tus manos. Sin perder Números capítulo 20, si querés, ándate a Éxodo capítulo 4, por favor. Como todo lo que vamos a leer es de Éxodo, voy a esperar. Éxodo capítulo 4, pues te queda muy fácil, de Números a Éxodo. Éxodo capítulo 4, versículo 2, en el cual la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Desde ahí, Dios se da cuenta que Moisés tiene una vara en su mano y empieza a utilizar lo que Moisés tiene en su mano. De ahí empezó el idilio de amor de Moisés con esa bendita vara. Si ustedes leen Éxodo capítulo 4, versículo 17, la palabra del Señor dice, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás señales. Cuando estamos en Números 20, la vara se convierte en un elemento del pasado. Pero cuando estamos en Éxodo, nos damos cuenta que Dios todo lo que hizo a través de la vida de Moisés, lo hizo a través de la vara. La vara hizo llover granizo en Éxodo 9:23. Usted recuerda el versículo. La vara propició langostas en Éxodo 10:17. Éxodo 10:13, perdón. La vara es un actor fundamental para que Moisés divida el mar en Éxodo 14:16, porque Moisés levanta la vara. ¿Recuerdas? Cuando Moisés habla a Dios, ora a Dios, la palabra del Señor dice en Éxodo capítulo 14 que Moisés alzó la vara al cielo y extendió la mano sobre el mar. Entonces mira que todo lo que tiene que ver con la vida de Moisés tiene que ver con la vara que Moisés tenía. Pero resulta que en Números 20 ya la vara se convierte en un elemento del pasado y Dios quiere cambiar el método. Para ir cerrando el punto, hay que entender varias cosas. Algunas cosas en el pasado nuestro han funcionado. Algunas cosas en el pasado nuestro han sido de bendición. Pero algunas cosas del pasado nuestro, cuando Dios quiera hacer nuevas cosas, no se convierten en una bendición, sino en un problema y en una maldición para nosotros. Uy, pastor, pero es el único caso en la Biblia. No, yo me la sé con Saulo de Tarso. ¿Recuerdas todo lo pasado de él? Estudió con Gamaliel, la mejor escuela de teología de la época, y todo su pasado, él creyó que estaba haciendo una cosa buena, hasta que algún día el Señor Jesús se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Su pasado en un punto le sirvió para formarle como hombre de carácter bíblico, pero en un punto Dios le dijo a Saulo de Tarso, a partir de hoy no vas a ser Saulo de Tarso, vas a ser el apóstol Pablo. Y a partir de hoy tu pasado te sirve para haberte formado como un hombre, pero ya no vas a basarte en tu pasado. Ahora vas a entender que es a través de la gracia. O sea, Saulo, venga, le explico, le dijo Dios, ese cuentico de andar cogiendo a los cristianos, encarcelarlos, y el que no quiere ir, tener licencia para poderlo matar, se acabó.
Tu pasado algunas veces Dios necesita cambiarlo para llevarte a un nuevo camino. Entonces resulta que ese Saulo de Tarso, que era el hombre quizá más importante de este Sanedrín, paréntesis, al parecer Saulo de Tarso era una persona tan importante que resulta que los requisitos para poder ingresar al Sanedrín era ser casado. Algunos visos que da la palabra del Señor se sobreentiende que el apóstol Pablo era soltero. Palabras más, palabras menos. Pablo era tan poderoso que aun siendo un requisito para el Sanedrín estar casado, siendo soltero, lo admitieron. Imagínate la fiera espiritual que era el apóstol Pablo. Admitido en el Sanedrín, aún siendo soltero. Siendo un requisito, tenés que estar casado. Hermano, era una locura el apóstol Pablo. Pero en un punto Dios le dijo, lo que estás haciendo no me sirve. O sea, tu pasado ya no funciona. Ahora lo vas a hacer a través de la gracia. Ok. Me la sé también con la serpiente que Moisés erigió en el desierto. Entonces recuerda que un punto, no recuerdo el texto bíblico, pero sé que usted es muy buen biblista y recuerda la historia bíblica. En un punto están perdiendo la batalla. Y tenían en el santuario, en el altar, tenían la serpiente que Moisés había erigido en el desierto. Recuerda que la serpiente mordía a algunas personas y todo aquel que mirara a la serpiente cara a cara quedaba sana de su dolor. Ok, no hubo problema. Como Moisés fue una persona tan importante para la nación de Israel, cogieron ese pasado de Moisés y metieron esa bendita serpiente al templo, para que usted me entienda. Y un día hay una batalla y el rey está perdiendo la batalla. Y le dicen al rey, vienen avanzando y nos van a destruir. Señor, pero tú estás en el templo, tú estás con nosotros, ¿qué pasó? El rey se mete en oración y Dios le dice, papi, o sea, perdón, Dios no le dijo papi. Dios le dijo, hermano, ¿qué hace esa bendita serpiente ahí? Y el rey le dice, no, es que como serpiente la hizo Moisés, pues y toca aquí lo que Moisés diga. Hermano, desbarate esa serpiente, papi. Eso fue para el pasado en el desierto. Ya no funciona en el presente. Cuando el rey desbarató la serpiente, dice la palabra del Señor, y la nación de Israel fue victorioso en la guerra. Una cosa muy importante, el pasado de Pablo, el pasado de la serpiente de Moisés. Hay cosas que Dios ha utilizado mucho en tu pasado y han sido de bendición en el pasado. Pero hay cosas que para el presente y el futuro que Dios tiene no te funcionan. Y vea, eso me lo sé en la parte afectiva y sentimental. Eso me lo sé en trabajos que hemos tenido por 20 o 25 años. Eso me lo sé cuando la gente tiene que cambiar de ciudad. Porque dígale a una persona que ha trabajado 20, 25 o 30 años en una empresa que tiene que cambiar. Así sea la voluntad del Señor, es duro. Dile a una persona que ha vivido 20, 25 años en una ciudad, cámbiate de ciudad. Es durísimo, pero algunas veces Dios utiliza esos cambios porque Dios dice, para el siguiente nivel al que te quiero colocar, esta parte del pasado ya no me sirve. Necesitas de aquí pasar acá. Algunas veces el pasado no funciona. Algunas veces el pasado hay que tenerlo como un bonito recuerdo que nos formó, que nos enseñó algo, pero para lo pertinente del tiempo presente, algunas veces nuestro pasado es un bendito desastre. Claro que sí. Algunas veces Dios nos está diciendo, deja esa cosa del pasado. Cosa no es ningún novio, no, entiéndame bien. Bueno, aunque también aplica. Algunas veces Dios está diciendo, deja eso del pasado. Ya no te funciona eso del pasado. Y estamos ahí amarrados al pasado y amarrados al pasado. Y por estar amarrados al pasado, no damos el siguiente paso de bendición y obediencia que Dios quiere que demos. Entonces Moisés siempre tuvo la vara en su mano. Y todo lo que Dios había hecho a través de la vida de Moisés, hermanos, lo hizo con la vara. Yo, por cuestiones de tiempo, cogí 4 o 5 textos bíblicos. Pero si ustedes se ponen a pensar, la vara de Moisés en el Éxodo, Dios todo lo de las plagas lo hizo, lo de abrir el mar lo hizo, lo de los milagros lo hizo. Recuerda cuando hay la batalla, eso es Éxodo 16 o 17, que le levantan las manos a Moisés, tiene la vara en la mano. O sea, hermanos, todo lo que Dios operó a través de la vida de Moisés, lo hizo a través de la vara. Y en un punto Dios dijo, o en un punto Dios nos dice a nosotros como iglesia, debes tener discernimiento espiritual. Porque en un punto, la vara que he utilizado contigo todo el tiempo, yo puedo hacer así y la cambio. Y ahora te pido que no sea con la vara, sino que sea con la voz. Y ahí está en nosotros el tener el discernimiento espiritual para saber Dios cuándo nos quiere cambiar de método y cuándo nos quiere decir,
este asunto del pasado que siempre has utilizado, en este momento no está funcionando. Nuestro pasado es importante, claro que sí, pero cuídate de él, porque en ocasiones es lo primero que Dios tiene que quitar de tu vida. Es lo primero de lo cual Dios tiene que deshacerse para llevarnos a un futuro promisorio. El pasado es muy importante en nosotros porque eso nos formó. Claro que sí, pero tenés que tener cuidado con el pasado, porque muchas veces, amada iglesia, es de lo que Dios necesita deshacerse primeramente para poder llevarnos a otro nivel. Le pasó a los discípulos, le pasó a Pedro, le pasó a Lucas, le pasó a Filemón, le pasó a Tito, le pasó a Timoteo, le pasó a Juan Marcos. Me la sé con todos los personajes de la Biblia. Muchas veces lo del pasado tenés que dejarlo atrás para empezar un nuevo futuro con el Señor. Mucho cuidado con esos enganches que nosotros tenemos al pasado, porque nosotros muchas veces somos más tradicionalistas que los mismos tradicionalistas. No es que esto por tradición se hace así, es que esto por tradición se tiene que hacer así. Y cuidado, porque muchas veces Dios quiere cambiarte un poco para que puedas avanzar al siguiente nivel que Él te quiera llevar, con tal de que vos te deshagas del pasado. Primero, el pasado. Lo segundo que muestra el texto bíblico es el enojo. Números 20, vuelvan a Números 20, tengan la amabilidad. Números 20, versículo 11. Números 20, 11, tengan la amabilidad y lo buscan nuevamente. Números 20, 11 dice de la siguiente manera. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Mira, lo peor que tiene una rabieta es que funcione. Lo peor que tiene una rabieta es que funcione. Atentamente, Moisés. Lo peor que le pudo pasar a Moisés es que la rabieta le funcionó. Eso le terminó quitando su entrada a la tierra prometida, por la que había liderado a esa gente 40 años. Hermano, es que, venga, le digo una cosa, es inverosímil casi que pensar que el líder que lideró el proyecto por tanto tiempo se fuera a quedar. Y se quedó. ¿Por qué? Seamos honestos, por un momentito de rabia. Ay, pastor, es que yo soy así. Siga con el cuento, hermano. Ay, pastor, a mí me da mucha pena, pero yo canto las verdades en la cara. Siga con ese cuento, hermano. Es que a mí me criaron así. Siga con ese cuento, hermano. Es que a mí me da pena, pero yo prefiero ser así, porque la hipocresía no va conmigo. Siga con ese cuento, hermano. Entiende que estoy manejando el antónimo, ¿no? No es que ahora, ay, el pastorcito me dijo que siguiera siendo sarcástico, aleluya. No, yo no estoy hablando de eso, hermano. Estoy diciendo que nuestra manera es lo que muchas veces Dios tiene que anular, porque un enojo le hizo perder 80 años a Moisés. Un momentito de enojo. Adentrémonos en el personaje. ¿Ustedes imaginan Moisés después de haber golpeado la piedra, la roca esa, pues? Y hacer como una introspección y decir, ¡ay, Dios mío, Dios me había dicho que era hablarle a la roca! Pero como esta gente ya me tenía seco. Esta gente se quejaron. Entonces yo estaba como tan furioso que terminé golpeando la peña esta. Dos varazos, 2 latigazos le dio a esa vaina y brotó el agua. Pero después vino como el pensamiento de Moisés, pensemos un poco en él. Cuando Dios le dice, por haber hecho eso no vas a entrar a la tierra. Y te das cuenta que la palabra en ese punto no da contemplaciones a que uno diga, ay Dios, pero es que yo estaba enojado. Porque muchas veces nuestro enojo es soportado o justificado porque nos criaron así, porque yo soy así, porque de malas, porque el que me quiera querer, que me quiera así. Hermano, eso es cuento, eso no es Biblia. Si usted cree que eso es la verdad, pues siga así, porque es su vida, nadie le puede meter en eso. Pero eso no funciona. Atentamente, Moisés. Eso no funciona, amados. Eso no funciona. Mira, lo peor que tiene una rabieta es que funcione. Porque si algún día actúas con rabia y te funciona, seguís haciendo todas las cosas bajo ese método. Y el método de la rabia no está. ¿Ustedes no recuerdan los frutos de la carne? Que los frutos de la carne tienen que ver con nuestra relación ante las otras personas, la mayoría. Primera reflexión. Pero segunda reflexión, dice bastante del trato con la gente.
y lo que la gente puede producir en nosotros. Recuerda que en esa lista de Efesios está pleitos, disensiones y arrebatos de ira que te hablan prácticamente de lo mismo. Dios tiene que ver mucho con ese asunto de nuestro carácter y nosotros hemos tenido algo muy malo, porque nosotros casi siempre nos estamos apoyando demasiado en la manera en la cual hemos sido criados. Y claro que eso afecta de manera contundente la forma en la cual recibimos las órdenes de Dios. ¿Sabes que hay una cosa que a mí me aterra de la reacción de Moisés? Porque las personas que están anotando lo pueden anotar. En Números capítulo 12, cuando Dios da una descripción de Moisés, misericordia. Y aquí es donde este texto se lee con más dolor. Bueno, si quieres buscarlo, buscarlo que estás ahí mismo en Números, no te vas a perder. Números capítulo 12, versículo 3, mira lo que dice. Y aquel varón, Moisés, dice que era, no, misericordia. Y aquel varón, Moisés, no dice que era manso, no, dice que era manso en extremo, dice que era muy manso. Yo sé que ¿cómo te explico? En la gramática puede sonar redundante, pero Dios lo quiso colocar así. O sea, no dice que era manso. Cuando una persona es mansa es porque tiene más paciencia que el resto de las personas. Pero aquí se le mete un tono de redundancia al tema. No te dice que era manso, superior al resto, sino que te dice que era muy manso, súper superior al resto. ¿Te acordás que un día Dios se cansa del pueblo y quiere destruir al pueblo? Y él desciende y le dice, Moisés, voy a destruir ese pueblo, pero de ti haré una nación diferente y poderosa. Moisés era tan manso que le dijo, Señor, no destruyas al pueblo. Cuando ustedes analizan toda la vida de Moisés, fue un sacrificio total y rotundo por el pueblo. Después ese mismo pueblo le hace enojar y él termina perdiendo la entrada a la tierra prometida. Mira, regresando a Números 20, hago una pregunta. Números 20:12. ¿Ya pensaste en las consecuencias de tu rabieta y de tu enojo? ¿Ya pensaste en eso? Creo que el segundo texto más triste de la vida es este que vamos a leer, Números 20:12. Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón, pare la lectura pare la lectura ahí. ¿Quién golpeó la peña? ¿Moisés o Aarón? Usted sabe la respuesta porque la palabra es clara. El que golpea la peña es Moisés. Pero cuando Dios da la sentencia, la da para Moisés, Aarón y el pueblo. Ay, pastor. ¿Pastor tiene otro ejemplo de esos? Bueno, sí. Jonás. Jonás, tenés que irte para un lugar. O sea, eso yo me lo sé con Nínive y Tarsis y el barco se quería voltear. O sea, yo eso me lo sé. Yo eso me lo sé con que Eva habló con la serpiente y la consecuencia vino para Eva, Adán y la serpiente. O sea, yo me lo sé. Nunca nuestras acciones nos golpearán a nosotros solos. Por eso es absolutamente importante pensar muy bien antes de actuar, porque lo que nosotros hagamos tiene consecuencia. Aquí no es que yo golpeé la peña, ay, me desahogué. ¿Me desahogué? Tu hermano Aarón tampoco entra a la tierra prometida. ¿Sabes qué hubiera sido mejor para Moisés? Que la consecuencia hubiese sido para él solo. Eso hubiese sido ideal para Moisés. Bueno, Aaroncito, yo fui el que golpeé la peña, vaya usted. Dios dijo, ni Moisés ni Aarón entran. Pilas. En este punto usted y yo podemos pensar, ay no, pero qué injusticia. Mira, hermanos, la injusticia es no calcular nuestras acciones
y nuestras rabietas. Eso sí es injusto. El día que nosotros entendamos que lo que hagamos en un momento de rabia tiene consecuencias, el asunto va a cambiar. Números 20:12. Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón, puesto que ustedes, o sea, Dios mete en el paquete a Aarón, porque era la llave de Moisés. Paréntesis. En el desierto, Dios le desvirtúa una de las tres excusas que Moisés tuvo para con Dios para no regresar a Egipto con Aarón. Señor, yo soy corto en palabras. Y Dios dijo, ¿qué me invento? ¿Qué me invento? Le dijo, ok, ahí está tu hermano Aarón. Tú serás los pies y el cuerpo, pero él te será por vos. O sea, Dios nunca desligó el llamamiento que le hizo a Moisés y a Aarón. ¿Qué te intento decir? Aarón, como lo decimos coloquialmente, tenía que llevar del bulto, porque era llave de Moisés. Aquí la injusticia no está en que Dios haya metido a Aarón en la consecuencia de no ingresar a la tierra prometida. Aquí la injusticia está en que Moisés no pensó antes de actuar. El acto de justicia más grande que el ser humano puede tener es pensar antes de actuar. Reitero, el acto de justicia más grande que el ser humano puede tener es pensar antes de actuar. Ese es el acto de justicia más grande que podemos tener, porque después de que actuemos y vengan las consecuencias, empiezan los ayayáis. Entonces, puesto que ustedes, leo el versículo 12, no tuvieron confianza en mí ni me honraron delante de los israelitas, no entrarán con esta gente al país que les he dado. ¿Sabes qué le está diciendo Dios a Moisés y a Aarón en ese momento y qué nos está diciendo a nosotros? Ustedes no pueden actuar como los demás. Mira que la reprensión que Dios le hace a Moisés y a Aarón es, ustedes no me honraron delante de ellos. En otras palabras, ¿sabes qué les está diciendo el Señor? Ustedes actuaron como ellos. Ustedes se dejaron sacar de cabales como lo hacían ellos. O sea, ellos murmuraron y ustedes respondieron golpeando la roca. O sea, yo como Dios no actúo así. Lo que Dios le está intentando decir es, ustedes no me honraron delante de ellos, es ustedes se rebajaron al nivel de ellos y empezaron a pelear con ellos. Porque Moisés les dice, rebeldes, ¿quieren agua? O sea, de la misma pelea que ya traían fatigado al pobre Moisés, él responde con la misma rebeldía y alevosía del pueblo. Y los hijos de Dios no hacen eso. Ay, pastor, pero es que uno se descarga. Los hijos de Dios no hacen eso. Ay, pastor, pero es que uno se desahoga. Los hijos de Dios no responden así. Paréntesis. ¿A todos nos ha pasado un momento de rabieta? Si yo les digo, levanten la mano a quienes han tenido un momento de rabieta, pues a mí no me toca levantar una mano, sino que me toca levantar dos manos y un pie y después bajar ese y levantar el otro. Porque todos tenemos esos malos días en los cuales reaccionamos con rabia. Pero aquí estamos entendiendo que la rabieta lo que hace es sacarte de la tierra prometida. Ese cuento de que te vas a descargar, de que te vas a tranquilizar, pues toma valeriana, si estás muy estresado. Pero aquí el cuento no es andar gritando a la gente, ni andar reaccionando como la gente, porque eso te hace perder las bendiciones. Y lo tercero es la parcialidad. La parcialidad. Hombre, ¿cómo explico esto? En el mismo texto bíblico se dice que Moisés empezó muy bien. En el mismo texto bíblico se dice que Moisés empezó muy bien. Acompáñame a Números capítulo 20, versículo 7. Números capítulo 20, versículos 7, 8 y 9 dice de la siguiente manera. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara. Y aquí vamos a leerlo bien despacito. Porque la vara, que es el pasado de Moisés, Dios no se la quita. Pensemos lógicamente. Si Dios sabía, porque esa puede ser la pregunta que algunos de ustedes tengan, si Dios sabía que Moisés podía golpear la peña con la vara, ¿por qué no se la quitó? ¿Cierto? Por la misma razón que no podemos definir cosas como que, ay, pastor, pues yo estoy soltera.
Y si él me echó los perros y me estaba pretendiendo, es porque Dios quería que yo me cuadrara con él, porque nosotros somos bien chespitescos en estos enlaces que hacemos. Ay, pastor, si eso pasó es porque Dios quería. No, pero es que el diablo también ofrece cosas buenas. Me la sé con Lucas 4 y con Mateo 4. Porque nosotros somos así, ¿no? Ay, pastor, si esto pasó es porque ay, Dios no va a permitir tal cosa. Pues yo me la sé con Lucas 4 y con Mateo 4. El mismo ofrecimiento del Salmo 90 y 91 es lo que el diablo le ofrece al Señor Jesús en Lucas 4 y en Mateo 4. Entonces, decime si el diablo también no proporciona cosas buenas a tu vida. Ese cuento de esa lógica bien de Birlibirloqui que nosotros decimos, que, ay, no, si pasó es porque Dios quería. No, hermano, no toda la vida es así. O sea, no toda la vida es así. Algunas veces pasan porque Dios lo proporciona, pero otras veces las cosas pasan porque el diablo también las ofrece. Por eso en esta prédica estamos hablando de discernimiento espiritual. Para usted y para mí la lectura hubiera quedado más sabrosa diciendo, y como Dios sabía que Moisés iba a golpear la peña con la vara, para que Moisésito no fuera a cometer ese error, Dios les quitó la vara de la mano. Y entonces, y colorín colorado, este tiempo maravillosamente, y este cuento ha terminado, y no funciona así. Si algo que Dios tiene es no apoyarse en tu pasado, pero eso no quiere decir que Dios te lo vaya a quitar. El pasado nuestro casi siempre va a estar ahí, para que nosotros le demostremos, no a Dios, sino a nosotros mismos, si tenemos la madurez necesaria de que con las cosas del pasado podamos trabajar para llevarnos a un nivel superior. Eso es lo que Dios quiere que nosotros nos probemos. O sea, Dios no le quitó la vara a Moisés de la mano sabiendo que Moisés podía golpear la roca. Pero es el mismo carácter de Génesis. Dios no le quita el fruto del conocimiento del bien y del mal a Adán y Eva porque podían pecar. Ahí se los dejó. Es que la responsabilidad de Adán y Eva si toman o no toman del fruto. O sea, ¿cómo así? ¿Dios tiene que meternos en una burbuja para que nosotros en serio no nos equivoquemos? No, señor, no funciona. Hermanos, mire, seamos honestos. Voy al ejemplo del Génesis. Y yo sé que ya está un poco larga la predicación, pero entiéndame esto. Si Dios le quita a Adán y a Eva el fruto del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, no les está dando libre escogencia. Les está diciendo, tienen que hacer lo que yo como Dios les ordena. Y ese no es el carácter de Dios. ¿Dios sabía que Adán y Eva podían pecar tomando ese fruto? Sí. ¿Les dejó el bendito fruto en el huerto, en jardín del Edén? Sí. ¿Por qué? Porque Dios no quiere borregos. Dios no quiere gente que le siga por obligación. Dios no quiere gente que le siga por miedo al infierno, sino por amor al cielo y al reino de los cielos. O sea, Dios, ¿por qué les deja el árbol? Sabía que iban a pecar. Por la misma razón que a Moisés le dejó la vara en la mano, sabiendo que podía golpear la roca. Dios no te va a quitar las tentaciones. Dios no te va a quitar los pasos en falso que algún momento en proximidad podés dar. Dios no va a hacer eso, porque si Dios lo hace no sería Dios. Si Dios quita lo malo de nuestra vida para que nosotros no nos equivoquemos y no pequemos, Dios sería un dictador. Y Dios lo que más de eso, he aquí, amado Israel, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Dios siempre te da a escoger. Dios nunca te pone una única opción, porque si no serías un borrego y no le seguirías por amor y por tu decisión de libre albedrío decidido por vos, sino porque Dios te lo mandó. Y así no funciona con Dios. Dios siempre te va a colocar las opciones. Vos verés qué vas a escoger. Entonces la historia hubiese sido contada mejor de esta manera. Y como Dios sabía que Moisés podía embravecerse y golpear la roca, le quitó la vara de la mano. Y así Moisés nunca pecó porque no tuvo la posibilidad de pecar. Esa historia jamás va a ser contada de esa manera. ¿Dios sabía que Moisés podía golpear la peña con la vara? Sí. ¿Le dejó la vara en la mano? Sí, porque Moisés tiene que demostrarse que teniendo la tentación al lado, no cayó en ella. Pues perdón, hermanos. O sea, nosotros queremos vivir verdad en una burbujita donde seamos intocables para decir que somos santos y no pecamos. Hermanos, así no funciona con el Señor. Así no funciona.
nosotros vamos a tener de todo a nuestro alrededor, ya nosotros sabemos si caemos o no caemos. Es tan simple como eso. La historia empieza muy bien, terminémosla. Números 27. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación tú y a Aarón tu hermano, y hablad a la peña en vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo triste, el versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, y escucha lo que viene después de la coma, como él le mandó. O sea que Moisés sí empezó a obedecer lo que Dios le dijo. Tome la vara y vaya. Es lo que Dios nos dice hoy. Hay cosas del pasado que nos han dolido. Uy, hermano, claro. Tome su pasado y siga caminando. Tome la vara y hable. Es semejante a nosotros. Toma tu pasado y sigue caminando con él. Vea, nosotros quisiéramos que Dios, ahí estoy viendo al hermano Carlitos Olarte, que es el que formatea computadores y sabe toda esa vaina. Nosotros quisiéramos que Dios le diera a nuestro cerebro en cosas que nos han lastimado y que nos han herido, resetear, ¿sí o no? O sea, eliminar de por vida, que no quede en el disco duro, ni en ningún rastro, ni en la nube, ni en la supernube, ni en la estratosfera. O sea, Dios que lo eliminó hasta de la nube. Nosotros quisiéramos eso, pero Dios muchas veces no trabaja así. Dios te dice, seguí caminando con tu pasado. O sea, yo no te voy a sacar lo malo que te han hecho de tu cabeza. Voy a probar tu madurez para saber si con lo malo que te han hecho puedes ser un buen creyente. Si con lo malo que te han hecho puedes ser un buen discípulo. Si lo malo que te ha hecho no te ha convertido en otra persona. En un punto a Moisés tanta murmuradera del pueblo lo terminó convirtiendo en una persona que no era. La palabra del Señor da dos definiciones muy hermosas. Una es la que el Señor Jesús da de Juan Bautista, que dice que no hay hombre superior a él, y otra es la que el mismo Dios da de Moisés. No hay otro hombre más manso sobre la faz de la tierra. Eso lo dice Números 12. Y cuando vos ves a Moisés desencajado, golpeando peñas, o sea, ese no era Moisés. El Moisés que conocemos es el Moisés que está en contra de la injusticia. El Moisés que conocemos es un Moisés manso, que cuando Dios quería destruir el pueblo porque había pecado, dijo, no, déjame que yo sigo batallando con ese pueblo rebelde. Yo sé que son duros, pero déjame que yo los convierto, tranquilos, que yo los guío. Ese Moisés, bonito, apacible. Ese Moisés que cuando Aarón y María hablan en contra de él, Dios pone a María en lepra. Recuerda, María, o las otras traducciones dicen Miriam, ¿no? Entonces, ¡pum!, le cae lepra. Y Moisés le dice, Señor, haceme un favorcito ahí. Quítale esa lepra a mi hermana, pues. Y Dios dijo, uy, pero es que esta María me desespera. Y Moisés le dijo, ay, sanala. Dijo, bueno, pues, cuando hay deshonra de padre a hijo, el hijo queda deshonrado por 7 días. Listo, que se quede 7 días con lepra. Pero mira, toda esa intercesión la hizo Moisés. Moisés es el hombre más hermoso que hay en la Biblia referente a su carácter de mansedumbre. Y en un punto se dejó sacar de casillas, porque el diablo también trabaja para eso. Cierro con esta historia. Estoy yo en la cárcel de máxima seguridad en Cómbita, no porque tu pastor sea un expresidiario, sino porque yo visito las cárceles algunas veces. Y en esa época, yo visité la cárcel de máxima seguridad en Cómbita y había 2 personas que me llamaron particularmente la atención. Las 2 actuaron con rabia y asesinó a otra persona. Estaba pagando 35 para 40 años de prisión. Pelado como de 19 años, hermano. O sea, que como diría un amigo mío, la boca todavía le olía a tetero, pastor. Un chino, hermano, no tenía 20 años, estaba pagando 35 para 40 en la cárcel. Y otra fue que en una discusión se acaloró tanto el asunto que una persona empujó a otra persona, la persona se fue hacia atrás y cayó sobre un filo de un andén, sobre algo, se desnucó. 25 para 30, homicidio, para la cárcel. Y esas personas con lágrimas en los ojos me decían, pastor, por un momento de rabia,
ahora necesito pagar uno 40 años de cárcel y otro 30 años de cárcel. Un momento de rabia nos puede quitar la bendición más grande de nuestra vida. Un momento de rabia hace que tratemos mal a nuestros hijos. Un momento de rabia hace que no nos subordinemos ante el jefe y seamos rebeldes. Un momento de rabia hace que digamos cosas feas en contra de nuestra familia. Un momento de rabia hace que sembremos en el corazón del esposo o de la esposa una cosa que jamás la puedan sacar. Un momento de rabia porque el niño nos pierde la materia o porque el niño nos pierde el año, nos pierde el semestre o lo expulsaron de la universidad porque perdió muchas materias o porque tenía muchos problemas. Usted es un bueno para nada, usted no sirve para nada. Y eso marca el corazón de la persona. Si nosotros entendiéramos qué es lo que nosotros podemos generar en un momento de rabia, y los papás somos muy propensos a esto, porque muchas veces nuestros hijos no nos obedecen. Muchas veces nuestros hijos no van por el camino que nosotros queremos. Y nosotros nos soltamos a decir un poco de bestialidades en contra de nuestros hijos. Y la palabra tiene poder. Es que uno cuando está enojado se le olvida todo lo que uno ha predicado de la palabra, porque está gobernado por el enojo. Y la palabra tiene poder. Y los justos, justificados por la sangre de Cristo, o sea, nosotros, no porque seamos buenos, sino por su gracia, somos los encargados de traer palabras de bendición sobre la sociedad. Y en un momento de enojo, como le pasó a Moisés, ¿cuántos improperios nosotros hemos dicho? Entonces, mira, la enseñanza final, con esas dos anécdotas que te cuento en la cárcel, es entender que un momento de rabia puede quitarte la bendición de la tierra prometida. Gobernemos eso. Los que más tenemos que estar pendientes de eso, pues somos todos, pero hay unas personas en particular, como este que les está hablando. Este que les está hablando se ríe mucho. Ustedes siempre me ven por ahí riéndome, yo predico con risa, pero cuando el negro explota, hermano, eso hasta el diablo hace la oración de fe. Entonces, esos que son así como yo son los que tienen que tener más cuidado. Esos que andan toda la vida felices y contentos, mi esposa les puede testificar de eso. El negro cuando se bloquea, se bloquea. O sea que yo esta predicación no la haga porque sea el más santo del planeta, ni porque lo tenga gobernado, sino porque estoy luchando y batallando, estoy trabajando en eso. O sea, mi intención como pastor no es decir que aquí yo soy el santo, pues. No, 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 aquí soy totalmente vulnerable como ustedes. Y esas personas que siempre somos así como apacibles, que a todo le vemos el lado bueno, que siempre nos estamos riendo, cuando explotamos, hermano, no, eso hasta el ángel de la guarda se nos va. ¿En serio? Pues somos un desastre. Y decimos cosas que no queremos ni decir. Tenemos que cuidarnos, porque el ejemplo de Moisés muestra que 80 años terminan siendo destruidos por 15 segundos. ¿Cuánto se demoraría Moisés en esos dos versículos en decir, ustedes rebeldes, pues quieren agua, aquí la tienen, pa, pa, 2 latigazos? No se demoró 10 segundos haciendo eso. 80 años perdidos en 10 segundos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor nos ayude. Amada iglesia, eso era. Que el Señor nos olvide, que el Señor no se olvide de nosotros y que el Señor tenga total paciencia con nosotros como sus hijos. Y yo creo que es un tema y un tiempo preciso para que ustedes puedan tomar sus elementos de la Santa Cena en la casa y vamos a pedirle perdón al Señor por este texto preciso, por las rabietas que algunas veces hemos tenido, que lo que hacen es sacarnos de la tierra prometida. Hermanos, antes de pasar a la cena, mira, no nos perdamos las bendiciones por rabietas, hermanos. Lo más triste de la vida es que no estamos hablando del Señor Jesús, porque el Señor Jesús está por encima del nivel, o sea, ni lo mencionemos. Exceptuando al Señor Jesús, el mejor líder que tuvo la Biblia fue Moisés, sacando al Señor Jesús. Cuando ustedes ven el recorrido que hizo Moisés, los milagros que hizo y el tiempo que duró liderando, el mejor líder de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es Moisés. Y Moisés termina perdiéndose las grandes bendiciones por una rabieta, por una rebeldía chiquititica. Hombre, hay que pensar un poco más. Es la verdad. Hay que pensar un poco más. Porque las grandes bendiciones de Dios pueden perderse, amados, por cosas muy chiquititas. Y perdón que sea tan recalcitrante con la misma palabra y con la misma insistencia.
Seamos juiciosos en el tema de la obediencia con el Señor en todo. Porque rebeldía no es únicamente decirle, ay, lo de la peña, y no, 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 nosotros somos rebeldes en otras cosas. Cuando no obedecemos en lo que Dios nos dice, cuando no hacemos lo que Dios nos manda, hay diferentes maneras de ser rebelde. Y nosotros siempre vamos a encontrar una excusa para soportar nuestra rebeldía o nuestra acción alevosa. Me explico. Moisés fácilmente hubiese podido decir, Dios, yo estaba fatigado con ese pueblo, golpeé la peña porque ya me tenían hasta aquí, hermano. Dios le dice, sí, esa es tu excusa, te tenían hasta aquí, pero no entras a la tierra. O sea, de nada te sirve una justificación para un enojo si al final terminas haciendo las cosas mal. O sea, iba a tener siempre el mismo efecto. O sea, hablarle a la peña o golpear la peña iba a tener el mismo efecto, brotar agua. O sea, Dios le dijo, háblale a la peña, ella va a brotar agua. Moisés decidió golpear la peña y brotó agua. O sea, al final de la ecuación, al final de la historia, hablándole o golpeándola, la peña iba a botar agua. Pero sí hubo una diferencia. La no entrada de Moisés a la tierra prometida. ¿Se recibió el resultado? O sea, ¿se adquirió el resultado? Sí. Agua para el pueblo y para las bestias. Sí, hubo agua. ¿Qué fue lo nefasto de la historia? Moisés no entró a la tierra. Tengamos cuidado, hermanos. Todos, 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 tengamos cuidado con lo que decimos, con nuestros momentos de enojo, con las palabras que tenemos hacia algunos líderes, y no estoy defendiendo a los líderes, eh, todo, hacia los gobernantes. Nosotros no sabemos, no hemos calculado el daño que podemos hacer con nuestra lengua y con nuestras actitudes. Tengamos cuidado con eso, porque una mala actitud hizo perder a Moisés. Vamos a orar y le vamos a pedir perdón al Señor, porque el momento de la comunión y la cena del Señor es un momento de perdón, porque, pues perdón si lo que voy a decir cae mal, pero ninguno de los que tenemos hoy el pancito y la copita en la mano, por nuestras fuerzas, estamos capacitados para tomar la cena del Señor. Es por su favor y es por su misericordia. Porque ninguno puede acercarse al Señor diciendo, hoy tengo los elementos de la cena en mi mano porque soy muy justo, Señor. No, no. Hagamos una oración de reconciliación y perdón porque la hemos embarrado, hermano. Y es por su gracia y por su favor. Oramos. Señor, yo quiero darte gracias de forma transparente y sencilla por todo lo que tú nos has permitido vivir. Te pido perdón por mi vida, por mi casa y la vida de mis hermanos. Tu palabra dice que no hay que tomar la comunión de manera indigna y esto implica no estar bien en el corazón. Si hay algo, Padre Celestial, que tenga que ser perdonado de las personas hacia nosotros o de nosotros hacia las personas, hoy decidimos perdonar. Y hoy pedimos, por favor, que tú nos puedas perdonar nuestras culpas, porque no queremos participar de esta de manera indigna. No es una excusa, Padre Celestial, como siempre lo he dicho a la iglesia, el no tomar la Santa Cena porque todavía pecamos y nos equivocamos. Porque el que deja de tomar la cena porque todavía se equivoca y peca, nunca va a poder tomar la cena, porque siempre el corazón del hombre intentará hacer lo malo. Es como aquel que no se bautiza porque todavía se equivoca. Te vas a dar cuenta que después de bautizarte, te vas a seguir equivocando. Entonces, no nos privamos de las ordenanzas del Señor porque todavía hay pecado en nosotros. Lo hacemos y le pedimos que por su gracia y su favor, Él nos permita mejorar lo que tenemos que mejorar. Te pedimos perdón, Padre Celestial, y colocamos delante de ti estos elementos, el cuerpo y tu sangre, para que tú los bendigas. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos, amada iglesia, por favor, del pan.
Después de haber cenado, tomó la copa en su mano diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Amada iglesia, en total reverencia, participemos de la copa, por favor. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, la muerte y resurrección del Señor Jesús proclaman hasta su próxima venida. Señor, te damos gracias por tu cuerpo, ese que fue golpeado y ultrajado para que nosotros tuviésemos vida eterna. Señor, te damos gracias por tu sangre, la cual tú derramaste sobre la tierra y sobre nosotros para la redención y el perdón de pecados. Hoy nosotros nos hemos acercado al trono de la gracia, no basados en nuestra propia conducta, sino motivados por tu misericordia, porque en nosotros no hay, Padre Celestial, la capacidad de poder acercarnos a ti basados en nuestra propia justicia, sino en tu benevolencia. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos haces parte de tu cuerpo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Padre Celestial, que nosotros podamos entender como iglesia que a ti te damos lo mejor de nuestra vida, así como tú en la cruz del Calvario nos diste lo mejor. Como iglesia, ¿cómo no darte lo mejor a ti si tú en la cruz ya diste lo mejor para nosotros? Padre Celestial, que en nosotros no haya sombra de duda ni manto de variación, de entender que tú te mereces no nuestras migajas, sino lo mejor, porque tú en la cruz colocaste lo mejor, a tu Hijo Jesucristo. Si nosotros pensamos, Padre Celestial, en todo lo que significó para ti enviar a tu Hijo a la cruz, los que somos padres y madres de familia, o somos tíos y tenemos sobrinos a los cuales amamos con todo el corazón, y los que somos abuelos y tenemos nietos, no podemos calcular qué significa entregar a alguien para que vaya a la cruz, y no por su propia culpa, sino a morir por la culpa y los pecados de otros. Así como tú entregaste en la cruz lo mejor, que nosotros seamos una iglesia que te entregue a ti lo mejor. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que tú te puedas quedar con lo mejor de nuestra vida. Amén y amén.